Fernández. Alberto Fernández de Argentina. ¿Cómo le va? It's great to meet you. Realmente. La Argentina fue muy bueno, creemos que fue muy necesario el mensaje del presidente a la hora también de dejar planteado qué es lo que representa la deuda externa que tiene la Argentina. Una reunión constructiva donde seguimos buscando construir entendimientos. Any change in the position concerning the request of the Argentinian government about the postponement of the payment? We have not discussed any details of that nature. What we concentrated on is the engagement of the two teams and how they can advance reaching a common understanding. Los señores del fondo, lo único que dicen es: nosotros estamos apurados por cobrar en Argentina. Lo que queremos nos digan cuál es su plan. Pero nosotros ganábamos la elección. Lo arreglábamos en 5 minutos. Alberto, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Todo bien. Gracias. Bueno, a ver, ¿qué dirán los señores del fondo, no? Los señores del fondo podría ser toda una novela, una serie, pero claro, las declaraciones de Cristalina Georgieva fueron cautelosas. Quiero remarcar el inmenso trabajo periodístico de Nelson Castro, además, felicitarlo, también tiene nominación, pero el inmenso trabajo periodístico de Nelson Castro con un hallazgo, ¿no? Que fue Cristalina Georgieva después de la reunión, diciendo, bueno, con respecto a posponer pagos, bueno, no hemos discutido nada de esa naturaleza. Nico, ¿qué piensan en el gobierno? ¿Qué está dejando el G20? ¿Qué está dejando esta gira presidencial en busca, diría, desesperada de apoyos con una situación interna difícil para el gobierno, ¿no? Muy difícil para el gobierno. Hay que ver, por ejemplo, esto con la política interna, ¿cuál fue la comitiva del presidente Alberto Fernández? Fue muy reducida, fueron funcionarios de su confianza. Bueno, no tan reducida. ¿Viste la foto de Justin Trudeau solo y la comitiva? No, bueno, pero Arguello viajó por otro lado. Incluso la relación con Juan Cabandier, que fue ministro de Medio Ambiente, está pasando un mal momento. Lo que pasa que obviamente en la cumbre de Medio Ambiente tenía que estar. Y se mezcla el G20 con las reuniones con el FMI. Exactamente. ¿No? El G20 es una cumbre internacional de los 20 países más poderosos del planeta, y la Argentina lo mezcló con las reuniones con Cristalina Georgieva, que parece que, según lo que dijo, no ha propuesto el gobierno argentino digamos, el alargamiento de los pagos, que es, yo creo, la mejor imagen o el mejor ejemplo para explicarlo, lo dio alguna vez López Murphy en este programa. Decirle al FMI que cambie las reglas es como que la Argentina vaya a jugar el próximo mundial y le diga a la FIFA que los corren los patea desde el punto del penal. Es muy complejo, es una disyuntiva, y mientras esto pasaba, mientras Alberto Fernández y Guzmán estaban en Roma con el FMI, en la Argentina Máximo Kirchner insistió con la idea de no hay que pagar al FMI, con la idea de que la oposición justamente su posición sobre el tema, su opinión, llamando a un consenso. Están todos esperando a ver qué pasa después del 14 de noviembre, que son las elecciones. ¿Quién se termina imponiendo? Las elecciones parecieran ser para el Frente de Todos más una interna que una elección contra un adversario externo, que podría ser obviamente la oposición de Juntos. ¿Por qué digo esto? Porque realmente las relaciones están muy mal en el Frente de Todos, y hasta que no se resuelva quién conduce realmente, no se va a poder resolver el acuerdo con el fondo. Bueno, claro, es ese doble juego, Nico, que vos lo sintetizás también. G20 y la campaña, o mejor dicho, la mirada en la necesidad de apoyos externos y la campaña. Todo el tiempo la política del gobierno parece estar condicionada en absolutamente todos los frentes por el revés electoral de las PASO y por lo que avisoran es un horizonte difícil para las elecciones del 14 de noviembre. A ver, Sergio, que conoce mucho de cumbres, de análisis, ¿cuánto desconoce el presidente de la Nación respecto de algunos protocolos, algunos usos y costumbres, algunas reglas básicas de este tipo de encuentros que, por supuesto, tienen a los líderes más importantes del mundo como los grandes protagonistas? Sergio. Claro, vimos algunas imágenes un poco raras para una cumbre de esta naturaleza. El presidente muchas veces tal vez confunde la confianza personal o algunas conversaciones que él ha tenido, sobre todo por Zoom, en algunos casos personales, o un buen vínculo bilateral como el que tiene la Argentina con Francia, con un contacto personal demasiado efusivo.
Es cierto que los latinos solemos ser muy demostrativos y que a veces usamos las manos. En las cumbres eso no se usa, y mucho menos con jefe de Estado de origen sajón, donde la distancia es fundamental. No es una distancia muchas veces en el afecto, pero sí en las formas. No existe esto. Te cuento una anécdota personal. Me llamaba la atención cuando estaba estudiando en Estados Unidos. Iba al supermercado y pasaba una señora a 2 metros y me decía perdón. Excuse me, pasaba con el chiquito y yo la miraba y decía, yo no le hice nada. ¿Por qué me dice eso a mí? Sí. Bueno, esa es la distancia normal en el supermercado. Imagínate en una cumbre. Entonces vimos al presidente tocar, por ejemplo, a Kerry, el delegado especial para cuestiones de cambio climático, y Kerry estaba visiblemente incómodo. Es un ex senador de Massachusetts y candidato presidencial, y encima es muy alto, o sea, la distancia de él en general con el resto de los humanos es significativa. Entonces, estas son las cosas que llaman la atención. Parecen temas menores, pero no lo son, porque tiene que ver con los usos y costumbres y con la imagen que termina dando el país, ¿verdad? Yo te voy a sumar algo. En esa conversación que tuvieron en lo que es en realidad muchas veces un mero saludo, ¿no? Protocolar. Eso fue el encuentro con Biden, ¿no? En realidad fue un saludo de algunos segundos que protocolarmente se hace y digamos, cualquier líder mundial accede a este tipo de encuentros, ¿no? Más casuales. No es de ninguna manera nada ni cercano a una bilateral. Pero en ese diálogo, el presidente Alberto Fernández le dice a Joe Biden que se había alegrado por su victoria electoral. Y no solo eso, que le había hecho bien al mundo. Cuando alguien y un presidente norteamericano va a esta cumbre, así como un presidente argentino, no va a él, sino que va en representación del Estado, digamos, de los Estados Unidos de América, ¿no? Entonces esta alusión a una cuestión partidaria, de afinidad ideológica de afinidad política, realmente en estos espacios sí creo que está totalmente fuera de lugar, Sergio, ¿no? Absolutamente. Y aparte tengamos en cuenta que en general los presidentes en Estados Unidos pierden la primera elección de mitad de mandato. Claro. Y los congresos quedan en manos de la oposición. No este presidente, en general pasa eso. ¿Qué pasa si el año que viene ganan los republicanos y tenemos que ir a negociar al Congreso de los Estados Unidos cuestiones fundamentales, por ejemplo, de comercio exterior, ¿verdad? Y bueno, estas cosas hay que evitarlas. Son cuestiones que tal vez en una cena privada uno puede tener algún comentario al respecto en un contexto de mucha confianza. Jamás en una cumbre de esta naturaleza y menos con un micrófono al lado. No, absolutamente, absolutamente. Bueno, algunas cuestiones que tienen que ver también con la no centralidad de la política exterior en la política y en la formación de los políticos argentinos, ¿no? Se nota, y tomando las palabras de algún gobernador, se nota mucho, Nico, me parece, se nota mucho. A ver, tenemos un semáforo, el semáforo de lo que deja este viaje, ¿no? Y lo que deja, al menos, el marco del G20, ¿no? El semáforo de las relaciones bilaterales. Alberto Fernández y Merkel, a partir de lo que sí fue una reunión, lo pusimos en verde. Recordemos que, por supuesto, Angela Merkel está dejando su lugar como canciller, está dejando su lugar como líder central del bloque europeo, ¿no? Una mujer pero tan gravitante en la política que es difícil encasillarla en la representación de un único país, ¿no? Es la líder central del bloque europeo, pero en este sentido acceder a una bilateral en este contexto es importante, ¿no, Nico? Sí, además o por lo menos tiene buena sintonía, digámoslo así, con Alberto Fernández, que ni bien asumió, viajó antes de la pandemia o cuando empezaba la pandemia a Europa, tuvo una larga cena con Merkel que le preguntó hasta qué es el peronismo. E incluso, según fascinante, fuentes ¿tiene un rato? Inobjetables, según fuentes inobjetables que participaron de esa cena, fue la única líder de todas las personas, estuvo también en Francia, en Italia, incluso con el Papa, y en España, en Portugal también. De todos esos líderes que visitó Fernández, la única que le preguntó sobre el COVID, qué pensaba del COVID, fue Merkel. Todavía no era un tema. Y él dijo, Fernández dijo: mi ministro de Salud dice que va a tardar en llegar a la Argentina. Merkel ya tenía incluso cálculos de cuánto podía perder la economía alemana por la pandemia que finalmente arrasó con todo.
Merkel, recordemos, en la gestión de la pandemia llegó a pedir disculpas por una decisión una decisión específica sobre un paquete de medidas de restricción y tomó total responsabilidad personal por ese error que luego corrigió. Qué distinto a cómo se manejó y cómo fue la gestión aquí, ¿no? Pero bueno, aquí la primera en el semáforo en verde. Sergio, ¿cuál es tu mirada? Merkel va a pasar a la historia como una de las grandes líderes europeas, Caro. Y yo creo que es una reunión de trascendencia por lo que eso significa. Es cierto que está en su etapa final, pero convengamos que Alemania tiene un rol fundamental en Europa y en el mundo. Alemania también tiene un peso muy significativo en el Fondo Monetario Internacional. Así que yo creo que fue una reunión muy importante para la Argentina. Uh-huh. Sí. Así como decimos, bueno, deja su lugar como canciller, sin dudas no deja su lugar como quizás la figura más influyente en la política europea de las últimas décadas. No sé, Sergio, si esta valoración la compartís, pero para mí sin dudas, ¿no? Se ubicó en un lugar muy notable. Bueno, Máxima, la pusimos a Máxima Zorreguieta, ¿no? Esto fue básicamente un encuentro también en ese mismo marco y como argentina y como alguien de muchísima popularidad también en Europa, muchísima popularidad en los Países Bajos, es alguien que tiene muy buena aceptación, la pusimos allí. Hubo una omisión en un tuit que después el gobierno corrigió, una omisión de su propio nombre en el tuit, estaba la fotografía, pero ahí la pusimos en verde también a Máxima. Se mal con la reina argentina, la reina holandesa, ¿no? Pero que es argentina, estábamos realmente complicados, ¿no? Así es. A ver, sigamos. Ahora vienen las complicaciones. A ver. Alberto Fernández y Biden. Para mí es en amarillo. Igual ahora les quiero pedir la mirada a ustedes. Por varias razones. Primero, por una señal que viene de quien se perfila para ser el próximo embajador, está nominado para ser el próximo embajador en la Argentina, que es Mark Stanley, y en una serie de preguntas que debía responder ante el Senado se le preguntó sobre situaciones específicas de la Argentina y manifestó esencialmente la preocupación por la posición específica del gobierno argentino en torno a los regímenes autocráticos de América Latina, ¿no? Sí. A saber, Venezuela, Nicaragua y Cuba. Sí, dijo algo así como es un autobús al que no le funcionan las ruedas. Bueno, es fuerte. Es duro, la apreciación que tuvo es bastante dura. También habló de apoyar a la Argentina en el difícil momento económico que está pasando. Pero para mí es para ponerla en amarillo, primero porque no hubo una bilateral en un contexto tan crítico. Segundo, por el peso que tiene en este contexto Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional. Y tercero, miraría muy de cerca las declaraciones de Mark Stanley, justamente porque llegan en un momento además crítico donde se definen algunas cuestiones. Este domingo son las elecciones, porque básicamente persiguió y metió preso a los otros candidatos, son las elecciones, entre comillas, en Nicaragua, algo que, por supuesto, la administración norteamericana va a estar mirando de cerca por la preocupación que tiene muy puesta allí. Definitivamente las relaciones entre Estados Unidos o entre esta administración y la administración de Joe Biden al menos las pondrían en un stand-by, en un amarillo. Sergio, ¿cuál es tu mirada sobre esto? Coincido con vos, Caro. Yo diría, aquí hay que mirar objetivamente este vínculo. Hay elementos que son interesantes de resaltar porque hay una agenda en común, la cuestión climática, que es interesante. En la Argentina es un tema absolutamente irrelevante, pero el vínculo bilateral pasó a ser una cuestión de primer orden. Recordemos la conversación que tuvo John Kerry con el presidente Fernández ya hace un tiempo. También la cuestión de los derechos humanos, en general, como un tema, digamos, más bien enunciativo, la cuestión de la democracia. Y después vienen las otras cuestiones, que son más bien complicadas, que tienen que ver con la política exterior, el apoyo o la simpatía de la Argentina por los regímenes autocráticos y, por supuesto, la piedra en el zapato, como vos muy bien la definiste, la cuestión del fondo. El próximo embajador de Estados Unidos en Argentina reiteró taxativamente que la Argentina no tenía un plan. Lo dijo frente al Senado de los Estados Unidos. Esto es más que suficiente como para entender cuál es el reclamo hoy de la comunidad internacional. Pasó lo mismo en la reunión con Kristalina Georgieva. Esto, yo diría, es un semáforo más bien naranja. Bueno, viste, como que ponderamos, le hicimos un ajuste de generosidad en el amarillo más cercano al rojo, ¿no? A ver, seguimos con este semáforo de las relaciones internacionales. Alberto Fernández y Macron, para mí este también es un amarillo y quizás vos me lo discutas, Sergio, pero
para mí tiene que ver también con la centralidad y la mirada puesta desde el bloque europeo en lo que está sucediendo nuevamente, te digo, con los regímenes autocráticos en América Latina. Me parece que ahí la posición de la Argentina la pone en un lugar más incómodo frente a un liderazgo como el de Macron. Sí es cierto que la Argentina quiere presentar, digamos, una propuesta contundente con respecto a la mitigación del cambio climático, algo que es muy central en la agenda de Emmanuel Macron. Él es como un abanderado de esto, junto con el actual presidente norteamericano Joe Biden, pero me parece que ahí también hay un signo de pregunta respecto de cuánto concretamente va a poder llevar adelante la Argentina, ¿no, Sergio? Hay otro elemento, Caro, para complementar tu visión, y es la siguiente. Como todos sabemos, los vínculos entre Brasil y Francia son muy malos. Y ante esa situación, para Francia, en la región, Argentina es un socio estratégico fundamental. Mientras esté Bolsonaro como presidente de Brasil, me temo que la relación va a ser muy mala. También Brasil tiene una postura muy firme respecto del Amazonas y esto genera controversias en el Brasil, con lo cual creo que eso genera un espacio de cooperación e intercambio muy significativo. Ojalá Argentina lo aprovechara mejor. Y por último, algo que es anecdótico, pero también ayuda. Messi juega en el PSG ahora, y eso también... ¿Cómo entró el fútbol en la, en todo, en la geopolítica? Eso genera oportunidades diplomáticas, aunque te parezca mentira. Sin duda, sin Incluso duda. las inversiones que se han logrado ahora también tienen un deportista en el medio. Claro, sin duda. Bueno, toda la presentación, todo el espectáculo de la presentación, ¿no? De We Are Paris, ¿no? Nosotros somos París, en ese estadio con la presentación de Messi tenía mucho de política, ¿no? Sin dudas, mucho de afirmación política. A ver, vamos al rojo. Inesperado. No, a ver, otro amarillo. Me quería adelantar. A ver, Alberto Fernández y Cristalina Georgieva. Me parece que las declaraciones también, parece que entre amarillo y naranja, ¿no? También en este caso, las declaraciones de Cristalina Georgieva con Nelson, vuelvo a destacar este testimonio que consiguió Nelson, me parece que van en línea con, bueno, a ver, la Argentina tiene que presentar un plan de acción. Esto mismo que vos decías, Sergio. En un momento de la charla, por supuesto, con mucha cautela y midiendo muchas las palabras, es una declarante avesada, Cristalina Georgieva, dice, bueno, se reunirán los equipos para llevar adelante, para revisar y llevar adelante lo que tenga que hacerse o lo que deba hacerse, ¿no? Parece que por ahora la Argentina no está mandando señales de tener un plan claro que lo direccione hacia empezar a cumplir con algunos de sus compromisos, Sergio. La pregunta, entonces, Caro, es, ¿qué estuvieron haciendo hasta ahora? Porque ya llevamos casi 20 meses negociando, un poquito más. Quiere decir que las reuniones, los idas y vueltas, los viajes, ¿para qué sirvieron si todavía falta lo más importante? Esto es un noviazgo eterno y no se consuma. Y yo creo que esto tiene que ver con la elección, pero con algo aún más importante, y es que en el gobierno argentino parece no haber un consenso claro de qué hacer. Entonces, más que apoyo externo, la pregunta es si el gobierno tiene apoyo interno. Claro. Para presentar ese famoso programa. Exacto. Sí, Nico. No, es perfecto lo que dice Sergio. Martín Guzmán, que ya se reunió muchas veces con Georgieva, incluso estaba en New York con Juan Mansur, que también viajó a esta reunión en su momento, y ahí fue cuando Cristina y la Cámpora empezaron a insistir con algo que ya habían dicho, que no iban o que no querían pagarle al Fondo Monetario Internacional. A ver, puede ser una cuestión de campaña, porque el Fondo Monetario tiene mala imagen en la Argentina, entonces dicen lo que dicen para tratar de captar votos, digamos, por dos sectores ideológicos distintos, más o menos distintos. Ocurre algo. El plan económico de Guzmán tendría que ser el presupuesto, que lo presentó en el Congreso. Recién se va a tratar en noviembre. ¿Cuál fue la primera crítica, o de qué sector vino la primera crítica? De Máximo Kirchner. Claro. Dijo que él le iba a hacer modificaciones. Entonces, como dice Sergio, si no se ponen de acuerdo en el propio gobierno, ni siquiera en ese presupuesto, que debería ser el plan, la ley de leyes, digamos, el presupuesto entiendo que dice que hay acuerdo con el FMI, y no está. Y hay acuerdo con el Club de París, y no está. Y la inflación está estipulada en 33%, si no me equivoco. Y parece que no va a ser así. Parece que no. Entonces, es un plan que está nonato. Bueno,
A ver, sin dudas ahí me parece que eso va a terminar de articular un montón de cuestiones que tienen que ver con medidas concretas, ¿no? Pero esto lo distorsiona todo o lo condiciona todo, que es la posibilidad concreta de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. A mi entender, en rojo, el Papa Francisco por la búsqueda de una reunión que no fue, y también en rojo por las diferencias hacia adentro de la coalición. Me parece que ahí hay algo que pasa, ¿no? Se especula mucho respecto de quiénes son los personajes que tienen cercanía con el Papa Francisco y demás, pero lo cierto es que me parece que aquí el Papa, conocedor del escenario argentino, tomó la decisión de correrse en este contexto y en esta antesala de las elecciones definitivas del 14 de noviembre, de correrse claramente de cualquier posibilidad de especulación respecto a algún apoyo político. ¿Cómo lo leen ustedes? ¿Nico? A ver, pedirle al Papa esta reunión, yo entiendo que lo pueden hacer desde el gobierno, pero era obvio que el Papa, en medio de lo que está pasando en el mundo y además en un G20, que le diera otra audiencia a Alberto Fernández iba a ser demasiado choqueante o demasiado, digamos, parcial, ¿no? Hay gente del gobierno que tiene muy buena relación con Bergoglio. Incluso gente que la tiene por sus padres, antes de nacer. Dentro del gobierno dice, la iglesia, dicen algunas fuentes que tratan, obviamente, con los purpurados, dicen, la iglesia no nos está jugando mal. Uh-huh. Hay homilías muy fuertes, pero siempre se encuentra como algún párrafo, por lo menos del gobierno, donde dicen, bueno, esto es una buena para nosotros. No lo recibió Alberto Fernández, se lo habían pedido, pero le mandó las bendiciones por el embarazo de su pareja Fabiola Yáñez. Uh-huh. Es jesuita. Es un hombre estudioso, silencioso y juega de a poquito. Uh-huh. Bueno. Con misterio. Bueno, habrá que esperar a la próxima jugada. Por lo pronto, así queda el semáforo.